¿Qué tal? Bienvenidos a The Girls Blog. También la plusvalía se sostuvo en la explotación laboral de la clase proletaria. Y también surgió la política de la libertad gracias a los sectores marginados. Y esta política de la libertad menciona lo siguiente: progreso, renovación permanente del intelecto y ruptura de todos los obstáculos que inmovilizan el pensamiento. El liberalismo fue el motor del progreso humano. Vamos a definir brevemente lo que es socialismo. Esto quiere decir que busca beneficiar a la mayoría y también se le puede llamar comunismo. De ahí, de este sistema socialista, surge el cooperativismo como estrategia para contrarrestar la propiedad privada de las fábricas y también la formación del sindicalismo. Los autores, si se puede llamar, o creadores de este movimiento, pues fue Karl Marx y Friedrich Engels, que sentaron las bases de este movimiento socialista científico y el cual sostiene a la historia como una lucha de clases. Pero bueno, a continuación vamos a ver las diferencias entre los dos con un cuadro. El modo de producción capitalista pues se sostiene como una economía de mercado y se basa en la libre competencia, mientras que el socialista pues es una economía de Estado con base en la propiedad colectiva de los medios de producción. En el modo de producción socialista se propone la igualdad y el bienestar de la población por encima de las diferencias entre clases sociales, aparte de que, conforme la teoría marxista lo define, es una dictadura del proletariado donde el Estado administra los bienes, a diferencia del modelo capitalista, en donde se sustenta en la empresa privada y en la acumulación de capital como producto del esfuerzo individual. El trabajo asalariado sirve para generar una plusvalía o ganancia a favor del dueño o propietario. Pasamos a nuestro tercer bloque, de mediados del siglo XIX a principios del siglo XX. Aquí tenemos 5 acontecimientos importantes que tienen que ver con el inicio de la Primera Guerra Mundial. El primero es en 1905. En 1905 se lleva a cabo el Domingo Sangriento en Rusia, que fue un acto represivo contra trabajadores que exigían mejoras. En 1912 se hunde el Titanic. En 1914 es asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro. Esta es la causa principal de la Primera Guerra Mundial. Después tenemos que en 1917 estalló la Revolución Rusa, dirigidos todos por Vladimir Lenin. Y por último, en 1919 se firma el Tratado de Versalles. Y con ello culmina la Primera Guerra Mundial. Dentro del nacionalismo se fortaleció el conservadurismo, que se representó en el Congreso de Viena, la Santa Alianza, Austria, Prusia y Rusia y el Concierto de Europa. Durante este periodo Japón era una potencia muy importante. ¿Qué fue el Destino Manifiesto? Bueno, este Destino Manifiesto fue en 1845 y dio a conocer que la misión de Estados Unidos era defender la libertad y democracia. Igual en la política de Theodore Roosevelt, conocida como política del Gran Garrote, en 1904 se otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en los países latinoamericanos, justificándose con el argumento de que su país tenía la función de vigilar el orden de América Latina. Sin embargo, pues esto causó diversos conflictos, aunque pues en la actualidad sigue siendo eso. Ahora sí, pasemos a lo más importante, que fueron las causas de la Primera Guerra Mundial. Las principales causas fueron los acontecimientos políticos, económicos, sociales e ideológicos ocurridos durante los últimos años. Bien, en este periodo de guerra, pues se formaron dos equipos, dos bandos. El primero fue la Triple Alianza, compuesto por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, conformada por Francia, Inglaterra y Rusia. Se llevó a cabo al principio una paz aparente, que fue llamada la Paz Armada, en donde se impulsó el desarrollo de la industria bélica, pero pues no se atacó en ningún momento. Al evento en donde fue asesinado el archiduque Francisco Fernando se le llamó la Tragedia de Sarajevo. Bien,
Se puede decir que las causas principales de la Primera Guerra Mundial fueron las rivalidades imperialistas, la paz armada y el nacionalismo militar, los sistemas de alianzas, la crisis fronteriza franco-alemana, la crisis de los Balcanes y por último la tragedia de Sarajevo. La Primera Guerra Mundial se llevó a cabo en dos fases. La primera fue la Guerra de Movimientos, llevada a cabo entre 1914 y 1915. Antes de estallar el conflicto mundial se formaron los dos bloques político-militares que ya mencioné. Y en el occidental estaba Alemania contra Francia, Bélgica y Holanda, mientras que en el oriental estaba Alemania contra Rusia. Y también estuvo la Guerra de las Trincheras, que fue llevada a cabo en 1915 a 1918, que se caracterizó por extensas líneas de trincheras a lo largo del frente del campo de batalla para proteger a las tropas del fuego de la artillería. Entonces, ya conocimos estas dos fases. La más extensa pues fue la Guerra de las Trincheras, porque en la Guerra de Movimientos únicamente se llevaron a cabo pues los dos bloques, se conformaron pues, y no hubo ningún otro tipo de acontecimiento. Sin embargo, en la Guerra de las Trincheras pues fue donde aconteció lo más importante. ¿Cómo fue la participación de Estados Unidos en este movimiento? Bueno, Estados Unidos intervino proporcionando apoyo financiero a los países aliados a la Entente, ¿sí? Y a raíz del telegrama Zimmermann, en el cual pues Alemania solicitaba una alianza con México y con ella le prometía recuperar los territorios arrebatados por Estados Unidos, pues ahora sí que Estados Unidos se enojó y no permitió que ese telegrama entrara en México. En 1918 Rusia salió del conflicto y firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Este es otro tratado muy importante, antecedente de la firma del Tratado de Versalles, que fue como el final. Pero pues el Tratado de Brest-Litovsk es muy importante también. Con la firma del Tratado de Versalles llegó la Paz de Versalles, pero esta tuvo sus consecuencias. Esta Paz de Versalles pues fue la consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Y surgieron también aquí los 14 puntos de Wilson en 1918, en donde se declaraba que la diplomacia debía ser abierta, establecía el respeto a la libre autodeterminación e independencia y impulsaba la creación de la Sociedad de Naciones con el objetivo de asegurar la paz y seguridad. La Sociedad de Naciones fue el antecedente de la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, pero pues esta no se creó sino hasta que finalizó la Segunda Guerra Mundial, porque pues en la primera pues como que todo el mundo ahí la tomó a la ligera y dijo, nada, otra guerra no. Pero bueno, después fue muy importante. El Tratado de Versalles se firmó en 1919. Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos. Estos fueron los países a los cuales se les llevó el triunfo. Y se castigó con severidad a las potencias centrales. ¿Sí? Las que se llevaron el triunfo acordaron que se castigaría a las potencias. Entre ellas fue Alemania. Alemania fue la más perjudicada de este momento porque pues le quitaron ciertos territorios como Alsacia y Lorena, y también tuvo que dejar de producir armas también, y pues también fue como un rencor guardado, y Alemania muy resentida quería pues ahora sí que cobrar lo que le correspondía, pero pues no podía en este momento. Esta fue otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial, de la cual hablaremos más adelante. La Revolución Rusa resultó desastrosa y también resultó en la división de las clases sociales, desabasto de alimentos, hambre y desempleo. Aquí fue cuando sucedió el Domingo Sangriento, que fue la horrible matanza de obreros de carácter autocrático. ¿Sí? Esto quiere decir que, pues, literalmente el zar Nicolás ni siquiera se tomó la molestia de atender las prioridades o lo que los obreros querían en ese momento. O sea, simplemente los mandó matar, los mandó callar para que ya no hicieran más revuelo, lo cual pues fue una de las causas del asesinato de la familia Romanov, que pues desgraciadamente terminó con todos los miembros, y pues esto se pudo haber evitado si el zar hubiera sido un poco más abierto mentalmente y hubiera atendido las quejas de estos obreros.
Durante la creación de la Duma o Parlamento se integraron dos facciones importantes: los mencheviques, que eran los moderados, y los bolcheviques, que eran los radicales. Durante el periodo de la Revolución Rusa, en 1917, pues sucedieron dos etapas, al igual que en la Primera Guerra Mundial: la Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. Les muestro a continuación el cuadro para que ustedes puedan seguir la lectura conmigo. En la Revolución de Febrero se llevó a cabo el asalto al Palacio de la Duma en Petrogrado. También abdicación del zar Nicolás II, el fin del zarismo y también el mandato provisional de Alexander Kerensky, que era un líder menchevique, o sea, moderado. Y la Revolución de Octubre es la más interesante e importante en este periodo, porque Vladimir Lenin se basó en la tesis de Abril, que la tesis de Abril se refiere a constituir una república con base en los soviets, consejos de campesinos, obreros y soldados, y crear un comité militar revolucionario. Lenin firmó el tratado de Brest-Litovsk con Alemania, el cual les dije que era un tratado importante también, mediante el cual Rusia sale de la Primera Guerra Mundial. Aquí viene algo importante. Después de la Revolución Rusa siguió una guerra civil y finalmente en 1921, por decreto constitucional, Rusia y otros países en Europa del Este asumieron como nombre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, URSS. Penúltimamente tenemos nuestro bloque 4, que es el mundo entre 1920 y 1960. Aquí tenemos tres importantes sucesos. En este bloque vamos a ver la Segunda Guerra Mundial para que pues estén atentos y tomen nota. En 1935 se lleva a cabo el Pacto del Eje entre Alemania e Italia. En 1939 se lleva a cabo el Pacto Ribbentrop-Molotov entre Alemania y la URSS. Tras la invasión de Alemania a Polonia, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y por último, en 1945 concluye la Segunda Guerra Mundial e inicia la Guerra Fría. La Unión Soviética emprendió un modelo de corte comunista pionero en la historia, que fue encabezado por José Stalin. Los movimientos socialistas en Europa generaron gobiernos de izquierda. Inglaterra gobernó el Partido Laborista y en Francia los gobiernos de coalición. Aquí dentro de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial encontramos el fascismo. El fascismo era extremadamente imperialista, por lo que se fundamentaba en un fuerte nacionalismo, militarismo y corporativismo. Su mandatario era Benito Mussolini, italiano. Y tenemos también el nazismo, que es el exterminio racial y bueno, también se basa en un nacionalismo, imperialismo beligerante. En el nazismo pues se buscaba la supuesta superioridad de la raza aria y es por eso el exterminio de los judíos. Bien, también tenía súper en alto la soberanía alemana y bueno, su mandatario fue Adolfo Hitler. Durante la crisis de 1929 se desplomó la Bolsa de Valores de Nueva York y este hecho marcó el inicio del crack económico en Estados Unidos. Algunas de las causas de la crisis de 1929 fue la sobreproducción y saturación en los mercados de exportación, desorden financiero y debilidad monetaria internacional y el sistema de compras a plazo en electrodomésticos. Llegó Franklin D. Roosevelt, que dispuso una estrategia llamada New Deal, que en español es el nuevo trato para la recuperación económica, con base en la teoría keynesiana para incentivar el poder de compra y rescatar al mercado de consumo. Aquí viene un dato científico, que es que Alexander Fleming descubrió la penicilina. Puede que se los pregunten en el examen o puede que venga en algún reactivo, pero es importante saber que Alexander Fleming descubrió la penicilina. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, pero antes las causas de esta guerra. Las principales causas fueron los regímenes totalitarios, el Tratado de Versalles, con el cual Alemania sintió un gran resentimiento hacia las demás potencias, y la crisis económica de 1929. Aquí se formaron tres grupos: los aliados, que eran los países occidentales, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Aquí Estados Unidos sí participó activamente. En el eje estaban las potencias centrales, Alemania, Italia y Japón. Y por último la URSS, Europa del Este, que eran pues Rusia y los países soviéticos o aliados a la URSS. Los antecedentes
antecedentes de la Segunda Guerra Mundial fueron, bueno, que la Alemania nazi pactó una alianza con la Italia fascista, el ETA, y por eso pues eran como del mismo bando. A mediados de 1939 Hitler y Stalin firmaron el pacto Molotov y Ribbentrop, una especie de neutralidad entre Alemania y la URSS, que significó otro revés contra Inglaterra y Francia. En el inicio de la guerra, pues se marca que Alemania invadió Polonia, que fue una de las causas principales, lo que desató esta Segunda Guerra Mundial. La invasión a Francia, en mayo de 1940, las tropas nazis invadieron París.